Érase un reino formado por tierras distintas. Se decía que aquel reino trataba todas las tierras por igual. Entre ellas se encontraba la nuestra, la tierra de los valencianos, que con su oro ayudaba a mantener este equilibrio justo. O quizá no era así. El artículo 138 de la Constitución dice que el Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. En nuestro caso, podemos observar que tenemos un PIB inferior a la media en relación al resto del Estado. Si hacemos los cálculos, veremos que cada valenciano recibe 1.614 euros menos que la media estatal. Por ley, deberíamos recibir una financiación extra para compensarnos, como pasa en otros territorios, pero nunca nos la han dado. Esto se traduce en barracones, listas de espera, paro o falta de competitividad en nuestras empresas. Incluso teniendo en cuenta las inversiones millonarias que se han hecho a lo largo de los últimos años, el gasto total ni se acerca a lo que nos correspondería recibir en un único año, 5.575 millones de euros. Con el dinero no retornado, cada año podríamos haber construido 15 hospitales como la FE, o 1.393 escuelas de secundaria. Esto nos pasa porque no podemos administrar lo que tenemos según nuestras necesidades. En cambio, el País Vasco y Navarra administran sus propios impuestos, y gracias a ello tienen la mitad de paro que el resto del Estado. Administremos nuestros impuestos. Volem les claus de la caixa. Por favor, compartid.